Hola, buenas tardes. Vamos a hacer el seminario de hoy que lo va a dar Dalia Ángela Rega Caballero, Dalia, y nos va a hablar de la caracterización y evaluación de alteraciones en la sensibilidad y función autónoma, en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática mínima. Cuando quieras, Dalia. Gracias. Entonces, ¿esto se escucha? ¿Me escucháis? Sí. Vale. Pues nada, bienvenidos a la presentación sobre la caracterización y evaluación de alteraciones en sensibilidad y función autónoma en pacientes cirróticos con encefalopatía hepática mínima. Bueno, estos serán los contenidos que vamos a ver. Empezaré por una introducción, luego pasaremos a los objetivos del estudio, la metodología, los resultados y la conclusión. Para comenzar a introducir el tema en varios puntos. El primero, la patofisiología de la encefalopatía hepática. La cirrosis se define como un estadio avanzado del daño hepático, en concreto de la fibrosis hepática, acompañada de una distorsión en la vascularización hepática. La fibrosis es el exceso de la matriz extracelular que se acumula después de una inflamación persistente y un daño hepático mantenido. Estos cambios histológicos alteran las funciones normales del hígado, como la filtración y la regulación hormonal, pudiendo provocar unas complicaciones como la encefalopatía hepática. La severidad del daño hepático se evalúa mediante las escalas MELD y Child-Pugh a través de unos parámetros clínicos. En cambio, el criterio Westhaven utiliza las manifestaciones clínicas de la encefalopatía hepática para clasificar a los pacientes. La encefalopatía hepática es un síndrome neuropsiquiátrico complejo caracterizado por una disfunción del sistema nervioso central debido a las alteraciones de función del hígado. Se manifiesta a través de estos tres grandes grupos de características clínicas: la alteración del nivel de conciencia, los síntomas neuropsiquiátricos y los signos neuromusculares. Y como podemos ver aquí en el criterio Westhaven, la encefalopatía hepática se puede clasificar en cubierta y evidente. Y en este estudio concretamente nos centramos en el primer estadio, en el de encefalopatía hepática mínima, que se caracteriza por manifestarse clínicamente con unos déficits sutiles, motores y cognitivos relacionados con la atención, la velocidad, las funciones ejecutivas y sin evidencias claras de cambios cerebrales. La encefalopatía hepática mínima, a pesar de no mostrar unos signos clínicos evidentes, estos pacientes padecen una calidad de vida disminuida, ya que tienen problemas en las actividades de la vida diaria, como conducir, trabajar y participar en algunas actividades. Tienen mayor riesgo de accidentes y también un mayor riesgo de padecer una situación de dependencia. El 85% de los pacientes cirróticos pueden tener una encefalopatía hepática mínima o encubierta, mientras que el 30 al 50% de los pacientes con cirrosis desarrollan formas evidentes de encefalopatía hepática. La patogénesis de encefalopatía hepática todavía no está del todo clara, pero se sabe que juegan papeles muy importantes la hiperamonemia y la inflamación sistémica, que interactúan sinérgicamente, provocando a nivel central neuroinflamación y una activación microglial. Aquí podemos ver, qué bien.
en más detalle el papel de la hiperamonemia, que podemos ver aquí que en circunstancias normales se elimina el exceso de amonio en el hígado a través de la urea. Cuando ya existe un daño hepático, podemos ver que el amonio se acumula y entra en la circulación sanguínea. Y cuando existe un daño crónico del hígado, el amonio puede alterar las funciones de las neuronas y provocar una encefalopatía hepática. En un estadio de encefalopatía hepática ya aguda, el amonio puede sintetizarse a través de una vía alternativa a través de los astrocitos. Esto provoca una inflamación de las neuronas y, por tanto, un edema cerebral. Es importante destacar que este deterioro es potencialmente reversible tratado a tiempo. La inflamación periférica del hígado y el incremento de la permeabilidad intestinal además producen una cascada inflamatoria mediada por respuesta inmune, que puede propagarse provocando una inflamación sistémica y cambios en el inmunofenotipo que podemos ver aquí, que han sido caracterizados por el grupo de investigación en pacientes con encefalopatía hepática mínima. En este estudio nos centramos en el sistema somatosensorial, que es un componente del sistema nervioso que detecta y permite la percepción del dolor, temperatura, posición de cabeza, el cuerpo, movimiento y el tacto. La alteración en la percepción sensorial puede detectar e incluso predecir enfermedades, incluyendo el deterioro cognitivo leve. Mountcastle subdivide la función somatosensorial en aquellas procedentes de las fibras finas y las fibras gruesas. Las fibras finas reciben información del sistema afectivo vegetativo. Entonces, recibe información como el dolor, la temperatura y la función autónoma como la frecuencia cardíaca. En cambio, la fibra gruesa recibe aferencias de la sensación somática. Esto incluye sensaciones del tacto, la presión y la propiocepción. Todas estas sensaciones pueden ser moduladas a nivel central, produciéndose así cambios en el registro y la interpretación de la sensación. Un modulador esencial es el de atención, función dependiente del estado de alerta, que es muy importante tener en cuenta que esto viene regulado por el locus. El LCNE, en particular, es importante destacar que las neuronas del LC son especialmente vulnerables a toxinas e infección debido a su gran exposición al sistema circulatorio. Además, estando cerca del cuarto ventrículo, por lo que también puede estar expuesta a toxinas del fluido cerebroespinal. Además, la disminución de la densidad neural de LC ha sido asociado a deterioro cognitivo. Las sensaciones también pueden verse afectadas por la función gastrointestinal y se ha visto que la estimulación gastrointestinal activa las regiones asociadas con el procesamiento sensorial, incluida la red de saliencia. Esta está involucrada en la detección, filtrado y determinación de la importancia de los estímulos externos e interoceptivos y modera la excitación fisiológica a través de la asociación con la amígdala y la red neuronal por defecto, la DMN en inglés. Y podemos también ver que en encefalopatía hepática mínima se ha visto que hay una reducción en la conectividad funcional en estado de reposo de esta red neuronal por defecto y que además hay una reducción de la materia gris en el lóbulo frontal derecho, la ínsula derecha y el cerebelo derecho. Estas alteraciones correlacionaron con las puntuaciones de diferentes pruebas cognitivas. Es importante además destacar que la termorregulación
el procesamiento sensorial y el sistema inmune están ligados y parecen ser que es una vertiente interesante para el estudio de la cirrosis, ya que se ha visto que la variabilidad de la temperatura de la piel es un predictor independiente de la supervivencia de pacientes cirróticos. Se ha visto que además, en el estudio anterior, que la ínsula en pacientes con encefalopatía hepática tiene atrofia y además esto correlacionó con las alteraciones cognitivas. En la ínsula está el mapa somatotópico de la sensación termosensorial cutánea. Y por esto seguimos con las fibras nerviosas del sistema nervioso periférico, que ya hemos visto antes, que se dividen en gruesas y finas, y en concreto en este estudio nos vamos a centrar en estas sensaciones. El calor por dolor, que es transmitida por las fibras C y fibra delta. Además es importante destacar que la fibra C no está mielinizada, por lo que la información ante un mismo estímulo va a ser ralentizada y va a llegar en dos fases. En la primera fase con las fibras que están mielinizadas y en la segunda las fibras C, que son las que no están mielinizadas. Luego la sensación del frío, que también se transmite por fibra fina, igual que la función autónoma. La vibración, en cambio, se transmite por fibra gruesa a alfa y a beta. Cuando se dañan estas fibras, hablamos de neuropatía. El daño en más de un nervio se denomina polineuropatía. Y la polineuropatía es una neuropatía periférica caracterizada por síntomas sensoriales simétricos como entumecimiento, parestesia, dolor, debilidad muscular. Y la neuropatía además se puede dividir en aquella de fibra gruesa o aquella de fibra fina. La de fibra gruesa se manifiesta con la pérdida de posición articular y el sentido de vibración y la ataxia sensorial. En cambio, la neuropatía de fibra fina puede afectar fibras sensoriales o fibras autónomas o ambas, produciendo cambios en función sensorial y función autónoma. Aquí podemos ver que existen dos tipos de neuropatía de fibra fina, la que es dependiente de longitud, en la que los síntomas van a comenzar de la forma más distal y en extremidades, y además vemos que es bastante simétrico, y en cambio en la que no es dependiente de longitud va a aparecer por el cuerpo sin este patrón. Los estudios previos del sistema somatosensorial en encefalopatía hepática han demostrado que tanto las partes periféricas como las centrales del sistema somatosensorial están comprometidas en pacientes con cirrosis hepática y encefalopatía hepática. Brenner además encontró que los pacientes con encefalopatía hepática tienen una percepción térmica deteriorada, pero que esto aparece principalmente en etapas avanzadas de la enfermedad, cuando se utiliza la mano como sitio de prueba. A continuación vamos a hablar del estudio realizado y el objetivo principal de este estudio fue evaluar y caracterizar la alteración de la sensibilidad térmica y mecánica, la velocidad de conducción nerviosa periférica en pacientes cirróticos con y sin encefalopatía hepática mínima y su correlación con las alteraciones neurológicas y motoras y la posible contribución de la inflamación. Para esto se evaluó las distintas funciones neurológicas como la atención, la concentración, la velocidad de procesamiento mental, entre otras funciones cognitivas. Se evaluó las funciones motoras del equilibrio, la fuerza de agarre y la velocidad motora manual. Además, se evaluó y caracterizó las alteraciones en la sensibilidad térmica, vibratoria y al dolor por calor en pacientes cirróticos y controles sanos. Y así valoramos las diferencias entre pacientes cirróticos con y sin encefalopatía hepática mínima.
Se realizaron estudios de conducción nerviosa, sensitiva y motora y pruebas de función autónoma para clasificar el tipo de fibra afectada, si fibra fina, gruesa, sensorial, motor u ambas. Y así identificar el proceso patológico primario. Se correlacionaron los resultados de rendimiento en alteraciones neuropsicológicas con las alteraciones en percepción sensorial y función autónoma, además de las motoras, y se valoró la capacidad predictiva de las alteraciones en sensibilidad térmica y mecánica para la detección temprana de encefalopatía hepática mínima. La metodología llevada a cabo fue la siguiente. Como podemos ver, 58 pacientes cirróticos fueron reclutados de las consultas externas del Hospital Clínico Universitario de Valencia y el Hospital de Arnau de Vilanova. Además de esto, se incluyen 39 controles sanos. Los criterios de exclusión para estos sujetos fue cualquier tipo de lesión o mano, en mano o en pie, debido a las pruebas de cuantificación sensorial. Además de esto, se excluyeron aquellos que tenían hepatocarcinoma, aquellos que fueron insulina dependientes, ya que estos presentaban polineuropatías más severas que aquellos pacientes diabéticos con medicación oral. Estos resultados además estaban en concordancia en estudios previos. También se excluyeron aquellos con enfermedad neurológica o psiquiátrica, aquellos que habían tenido una ingesta de alcohol en los últimos 6 meses y aquellos que habían padecido de una infección, tomado antibióticos o sangrado gastrointestinal en las últimas 6 semanas. También se excluyeron aquellos que tenían cualquier tipo de dolor crónico. Estos pacientes firmaron el consentimiento informado y tras esto se realizó la extracción de sangre. Luego se realizó el FES, que es el test que hablaremos después, que clasifica a los pacientes cirróticos con y sin encefalopatía hepática mínima, y luego se realizaron los test psicométricos. Tras esto se realizaron los test biomecánicos que se realizó en colaboración con la Universidad de Valencia y luego los estudios neurofisiológicos que tuvieron lugar en la unidad de neurofisiología del Hospital Clínico. Aquí se estudió la conducción nerviosa, la función autónoma y se realizó la cuantificación sensorial. Luego se realizaron los análisis de datos y tras el análisis de datos iniciales, con el fin de detectar marcadores tempranos en encefalopatía hepática mínima basados en parámetros neurofisiológicos, se seleccionó la amplitud del nervio sural como un valor representativo del deterioro de fibra sensitiva gruesa. Se eligió la amplitud del nervio sural, ya que es el nervio más distal estudiado en miembros inferiores y uno de los primeros nervios afectados en polineuropatías. Los valores de amplitud del nervio sural se consideran normales o patológicos según los valores de referencia de la base de datos de nuestro laboratorio. La composición final y las características de los sujetos los podemos ver aquí en esta tabla, en la que se incluyeron 39 controles, 38 pacientes cirróticos sin encefalopatía hepática mínima y 20 pacientes con encefalopatía hepática mínima. La extracción de sangre, ¿vale? Se realizó previo a los test psicométricos, en el mismo día que el FES. Los niveles de amonio se midieron inmediatamente tras esa extracción de sangre y se analizó mediante el amonio checker, un dispositivo basado en la microdifusión. También se realizó un análisis de la cuantificación de la interleuquina 6 proinflamatoria del suero, que se realizó con un kit ELISA. Aquí tenemos el FES, la puntuación en encefalopatía hepática psicométrica, que es el gold standard, es decir, la herramienta más eficaz para detectar encefalopatía hepática mínima. Esta prueba consiste en una batería de 5 test psicométricos, como podemos ver, que valoran atención y coordinación. La puntuación global del FES
de cada prueba se calculó y se ajustó tanto por edad como por nivel de educación mediante tablas de normalidad españolas y se consideró que los pacientes tenían encefalopatía hepática mínima cuando tenían una puntuación igual o menor a -4 puntos. Aquí vemos los otros test psicométricos que se realizaron, la prueba de Stroop, que se utilizó para evaluar la atención, la flexibilidad cognitiva y la resistencia, la prueba de 2, que valora la concentración, la atención selectiva, la prueba de dígitos oral, esta prueba valora la memoria inmediata y de trabajo, luego también el test oral de claves, que mide la velocidad de procesamiento y atención selectiva, el test oral de letras y números, y las pruebas de coordinación, en las que en concreto aquí vemos que está la coordinación bimanual y la coordinación visomotora. Los parámetros biomecánicos que se midieron fue el equilibrio postural, que fue evaluado mediante una plataforma de fuerza DINASCAN del Instituto Biomecánico de Valencia. Este sistema evalúa el desplazamiento del centro de presión en 3 ensayos de Romberg de 30 segundos, bajo 4 condiciones sensoriales, ojos abiertos y ojos cerrados en una superficie firme y luego ojos abiertos y ojos cerrados en una superficie inestable. Luego, por otra parte, se valoró la marcha, que se realizó con 2 fotocélulas y 2 plataformas de fuerza, también del Instituto Biomecánico de Valencia, y los participantes caminaron descalzos a lo largo de un corredor de 10 metros de largo a una velocidad cómoda autoseleccionada. La fuerza de la mano se valoró en estas 3 posiciones, como podemos ver, la fuerza de agarre, la pinza lateral y la pinza distal. Por último, se valorará la velocidad motora manual, que consistió en hacer un test de presión de botón con ambos dedos índices, tanto izquierdo como derecho. Todas estas pruebas se realizó 3 veces y la media total de los 3 ensayos se calculó para dar el resultado. Aquí vamos a comenzar a ver los estudios neurofisiológicos. Y para aclararlo un poquito más, ¿vale? El estudio del sistema nervioso periférico se realiza con las fibras gruesas, con la conducción nerviosa sensitiva, la conducción nerviosa motora. Y por otra parte vemos las fibras finas con la cuantificación sensorial, la respuesta simpática cutánea y la variabilidad de frecuencia cardíaca. El estudio de conducción nerviosa evaluó la conducción nerviosa motora y sensorial mediante el Synergy, mediante la técnica de MG. Además se realizó el estudio, ¿vale?, de conducción motora en los siguientes nervios: el cubital derecho, el tibial derecho, perineo derecho y tibial izquierdo. Y la conducción sensitiva se realizó en nervios peroneo, derecha e izquierda, cubital y radial izquierda y sural derecha. Los parámetros medidos fueron la amplitud, la latencia y la velocidad de conducción. El protocolo utilizado para el estudio de conducción nerviosa para el diagnóstico de polineuropatía se basó en los descritos por Falk y Stalberg y Preston y Shapiro. Aquí podemos ver el CASE-4, que es la máquina que valora la cuantificación sensorial mediante la estimulación vibratoria y la estimulación de temperatura. Como podemos ver, se posiciona en concreto en el pie, se posiciona el aparato vibratorio, que es un galvanómetro, se posiciona aquí y aquí. Y luego, por otra parte, el estimulador térmico, que es una placa térmica, se coloca de las siguientes formas. Una vez que está colocado, se realiza el ensayo, se le pide al sujeto que mire la caja y esté atento. Cuando la caja indique 0, es porque se le va o no a administrar un estímulo. Y cuando indica 1, es porque tiene que contestar si ha habido o no ha habido un estímulo. Y aquí podemos ver que en las pruebas de frío
y de vibración deben de contestar con este mando que pone sino. Pero esto se puso unas pegatinas para que estuviera en castellano, pero que no sale en la foto. Por otra parte, cuando es el test de calor por dolor, los pacientes deben de contestar del 0 al 10 el dolor que han sentido. 0 siendo nada de dolor y 10 siendo el máximo posible de dolor. Estas pruebas tienen un total de 20 ensayos de estímulo. Cada prueba corresponde a un periodo de tiempo. Y durante este tiempo, pues como os he explicado, puede ser que se estimule o no. Más que nada para asegurarnos de que la persona no esté dando error a propósito. La respuesta simpática cutánea, ¿vale? Exploró el sistema nervioso autónomo por medio de cambios de potencial de la piel, en el que se colocó un electrodo de registro en la palma derecha y un electrodo de referencia en el dorso de la mano. Los electrodos utilizados eran comunes en la técnica MG. También se valoró la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que consistió en la variación del intervalo RR del electrocardiograma. A continuación vamos a detallar los resultados. Vemos aquí la clasificación de los pacientes mediante el FES y vemos que los pacientes sin encefalopatía hepática mínima no se distinguían de los controles, pero los pacientes cirróticos con encefalopatía hepática mínima sí. Aquí vemos los test psicométricos y podemos ver que en general las pruebas neuropsicológicas se alteraron en ambos grupos de pacientes en comparación con el control, siendo peores en pacientes con encefalopatía hepática mínima que aquellos sin encefalopatía hepática mínima. Las diferencias entre pacientes con y sin encefalopatía hepática mínima se encontraron en las pruebas de coordinación de D2, de Stroop y también en la secuenciación de letras y números. Los resultados de los parámetros biomecánicos los podemos ver aquí y vemos que el equilibrio y la velocidad motora manual existen unas diferencias significativas entre pacientes con y sin encefalopatía hepática mínima, siendo más bajito, es decir, peor en pacientes con encefalopatía hepática mínima. Esto pasó también en la velocidad de marcha y en el valor global de la marcha, pero no para la fuerza manual, pero sí en la pinza lateral, perdón, izquierda. Ahí. Aquí podemos ver los resultados de los parámetros bioquímicos, en el que vemos que la interleuquina 6 está aumentada tanto en pacientes sin encefalopatía hepática mínima que aquellos con encefalopatía hepática mínima, habiendo diferencias además entre ellos. También podemos ver que el amonio estuvo aumentado en ambos pacientes, en ambos grupos de pacientes. A continuación vamos a ver los resultados neurofisiológicos y aquí podemos ver los resultados de conducción nerviosa sensitiva y vemos que la amplitud se muestra para los pacientes más baja que la de controles, siendo significativamente distinta en cubital, en radial, pero solo para los pacientes sin encefalopatía hepática, en sural en ambos grupos de pacientes y en peroneal también en ambos grupos de pacientes. Vemos que en la latencia hubo un aumento en pacientes en comparación con control y que además hubo una diferencia significativa en el nervio sural entre pacientes sin encefalopatía hepática mínima y pacientes con encefalopatía hepática mínima. Y igual en el peroneal hubo una diferencia significativa con controles. Luego vemos en la velocidad de conducción nerviosa que por lo general estuvo más disminuida, pero tampoco había, aquí se ven las diferencias en el cubital solo y en el radial.
En cambio, en el estudio de conducción nerviosa motora, podemos ver que la amplitud estuvo disminuida en el peroneal de forma significativa en los pacientes cirróticos con encefalopatía hepática mínima y también en el tibial, pero aquí los pacientes sin encefalopatía hepática mínima. Luego, en cuanto a la latencia, vemos que está aumentada en el cubital y en el peroneal. Y en la velocidad de conducción nerviosa vemos que hubo una disminución, además significativa en ambos grupos de pacientes, tanto en cubital como en peroneal, y además que estas diferencias fueron significativas entre los pacientes con encefalopatía hepática mínima y sin encefalopatía hepática mínima en ambos nervios. El estudio de fibras pequeñas, de pequeño calibre, en pacientes con amplitud sural, lo vamos a ver a continuación. ¿Vale? Aquí vemos los resultados de la cuantificación sensorial y vemos que en general estuvieran aumentados los umbrales sensitivos, tanto para la mano como en el pie, en el frío, y que además fue significativamente diferente entre pacientes sin encefalopatía hepática mínima y con encefalopatía hepática mínima cuando el sitio de prueba fue el pie. Aquí podemos ver los resultados de vibración, aquí también fueron significativamente diferentes en comparación con el control, tanto en mano como en pie para la vibración, y aquí podemos ver los resultados del test de calor por dolor, en el que vemos que por lo general está aumentado en pacientes y que hubo unas diferencias significativas cuando el pie fue el lugar de prueba entre pacientes sin y con encefalopatía hepática mínima. Aquí vemos la respuesta simpática cutánea, en el que vemos que hay un aumento de la latencia en ambos grupos de pacientes y una disminución de la amplitud. Y que además esta disminución de la amplitud, que es significativamente diferente con los controles, es además significativamente diferente entre pacientes sin encefalopatía hepática mínima y con encefalopatía hepática mínima. La variabilidad de frecuencia cardíaca también mostró diferencia entre pacientes con y sin encefalopatía hepática mínima cuando las pruebas de activación, las maniobras, perdón, de activación fueron la basal y la ortostática. A continuación vamos a ver las correlaciones y vemos que por lo general los umbrales de detección de frío en la mano y el dolor por calor en el pie, así como los tiempos de detección de frío y en el pie y la detección de vibración, ¿vale?, correlacionó significativamente con el FES. Aquí los podemos ver. Y por lo general correlacionó también con otros test. Y es importante destacar que la mayoría fueron negativas, es decir, que los pacientes que tenían mayores umbrales tenían peores resultados cognitivos. Aquí podemos ver las correlaciones de la cuantificación sensorial con los parámetros biomecánicos y vemos que el tiempo de detección de la vibración en la mano correlacionaba significativamente con la fuerza de la pinza lateral derecha e izquierda. Luego también aquí podemos ver otra vez una correlación significativa entre el calor-dolor en mano con el valor global de la marcha, y aquí otra vez, pero esta vez con el umbral de vibración. Aquí podemos ver la correlación con el frío en el pie, tanto con la fuerza en mano izquierda-derecha, aquí el calor por dolor en la fuerza de agarre de la mano derecha, y aquí también, pero en calor-dolor. Y por último se realizó un análisis ROC para analizar la capacidad diagnóstica de la encefalopatía hepática mínima en los test sensitivos, y los resultados mostraron que el umbral y el tiempo de detección de frío que vemos aquí
tienen una capacidad predictiva para detectar encefalopatía hepática mínima, con un área bajo de la curva como se muestra en la tabla. La capacidad diagnóstica para encefalopatía hepática mínima del test sensitivo de detección de frío en pie, específicamente, ¿vale? En pie, tuvo una sensibilidad del 73% y una especificidad del 70% para un valor de corte de 12,95 JN-DES. Y luego el tiempo de detección de la prueba de frío tuvo una sensibilidad del 75 y una especificidad del 68,4 para un valor de corte de 158,5 segundos. Y a la conclusión. Bueno, vemos que los pacientes con encefalopatía hepática mínima muestran una disminución general de las capacidades cognitivas, motoras y sensoriales. El sistema nervioso periférico se ve afectado de forma temprana en pacientes con encefalopatía hepática mínima. Y esto se trata de una contribución novedosa, ya que la literatura previa determina que la alteración del sistema nervioso periférico aparece en las últimas etapas de encefalopatía hepática. Y aquí lo estamos empezando a ver en encefalopatía hepática mínima. Tanto las fibras finas como la función autónoma, es decir, las fibras finas, tanto la función autónoma como la sensibilidad del frío se ven afectadas y predominantemente de forma distal y en extremidades inferiores, es decir, en el pie, incluso antes de la alteración de las fibras sensoriales gruesas. Las pruebas sensoriales cuantitativas, además, podrían ser una herramienta clínica, práctica y funcional como una prueba complementaria para detectar encefalopatía hepática mínima. Muchas gracias, sé que ha sido un poquito largo, pero gracias por vuestra atención.